quiero comenzar narrando lo que fue la batalla de Salamanca. No sé si alguien alguna vez escuchó hablar de esta batalla en una pequeña región de España. Algunos la conocen también como la batalla de los Arapiles, que sucedió el 22 de julio de 1812. Un ejército anglo-portugués al mando del conde Wellington, que pasó luego a ser el duque de Wellington, derrotó a las fuerzas francesas en esa región, los Arapiles, al sur de Salamanca, en esta famosa guerra. El ejército francés había invadido Portugal y también una región importante de España, y ambos países ya estaban en serios riesgos de soberanía. En esa batalla, Lord Wellington le pidió a uno de sus generales que hicieran frente en la batalla porque habían encontrado un punto estratégico, un punto débil para enfrentar al enemigo. Ahora, ellos en ese momento estaban en un serio riesgo de perder. Y obviamente mucho estaba en juego, tanto para portugueses como españoles. Este general, con mucho temor, al escuchar la orden de su señor, Lord Wellington, se arrodilló delante de él y le dijo esta famosa frase: Señor, yo iré, pero por favor apriéteme fuerte con la mano derecha conquistadora suya y yo iré. Lord Wellington accedió, se inclinó ante él y le estrechó fuertemente la mano derecha, le abrazó y este general salió con su ejército directamente a la muerte. De hecho, no lo vio, pero fue estratégico en la victoria que lograron reconquistar Portugal y España. De hecho, en esa batalla murieron más o menos 3.129 británicos y más de 2.000 portugueses. Y el ejército invasor francés reportó más de 13.000 muertos. Como consecuencia de esta victoria, Lord Wellington y su ejército liberaron Madrid durante unos meses y también Portugal. Y los franceses se vieron obligados a abandonar toda la región Andalucía. Pero al igual que este general Lord Wellington, nuestro Dios nos encomienda tareas que sinceramente desde nuestra perspectiva son imposibles. Y creo que tú y yo nos hemos sentido igual que ese general, de rodillas enfrente de Lord Wellington diciéndole: Señor, yo iré, yo haré lo que me pides, solamente sosténme con tu mano derecha conquistadora. Pablo le está escribiendo a Timoteo esta última carta al final de su ministerio. Después de muchos años caminando juntos, algunos eruditos piensan que fue entre 15 a 17 años de discipulado o entrenamiento de Pablo a Timoteo, desde que lo tomó siendo un joven muchacho. Luego lo deja como un pastor, uno de los pastores en la iglesia de Éfeso, y le escribe estas dos famosas cartas finales. Pablo tuvo una relación muy particular con Timoteo. Le llamó hijo mío. De hecho, lo menciona en 11 de sus 13 cartas a Timoteo. Le llama hijo mío y le da una instrucción muy directa: esfuérzate en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y eso es lo que quiero proponerles en el texto esta mañana. Porque en Cristo hay una gracia poderosa. Tú y yo debemos depender de Él para servir, sufrir y perseverar. Porque en Cristo hay una gracia poderosa. Tú y yo debemos depender de Él para servir, sufrir y perseverar. Así que en primer lugar veremos precisamente esto, el mandato de fortalecernos en la gracia que hay en Cristo para servir a Cristo, para servir al Señor. Este es un imperativo, es un mandato de Pablo a Timoteo, le dice fortalécete. Es un verbo que está en esta forma imperativa en una voz pasiva. En otras palabras, él tiene que tomarse de esta gracia que hay en Cristo Jesús. La NTV traduce este versículo así: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo.
Es como si Timoteo, frente al llamado de Pablo, dijera: sí, Señor, yo lo haré, solo sosténme con tu mano derecha. Y Pablo le está diciendo a su hijo amado: fortalécete en esa gracia, Timoteo. En sus 2 cartas, Pablo le da 46 exhortaciones imperativas. Y yo quiero que ahora te pongas en los zapatos de Timoteo. Cuando lee esta carta y Pablo le dice: yo ya estoy próximo a morir. Déjame recordarte tan solamente 46 cosas. Timoteo ha de haberse sentido abrumado ante la tarea que venía, sabiendo que también uno de esos hombres que le impactó tanto en la vida le está diciendo: yo ya estoy próximo a morir. El tiempo de mi partida está cercano. Y Pablo le dice a Timoteo la clave, no solo del ministerio de Timoteo, es la clave del mismo ministerio de Pablo. Él le dijo: yo por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes bien, dice: yo trabajé más que todos los apóstoles, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Pablo sabe de primera mano que la única razón para que tú y yo terminemos fieles en el ministerio, para que tú y yo corramos esta carrera fieles al Señor, es ser sostenidos en la gracia divina. No es por el talento de Pablo, no es por las habilidades de Pablo, no es por la inteligencia de Pablo, no es por los títulos de Pablo, es por la gracia que hay en Cristo Jesús. Y nada más. Ahora, solo para clarificar una cosa aquí importante, la palabra gracia en el Nuevo Testamento se utiliza usualmente de 2 maneras. Casi todos definimos gracia como un don inmerecido, ¿verdad? Un regalo inmerecido. En términos de la salvación o la gracia salvadora, como a veces la definen en teología también, es ese favor divino que nos otorga la salvación. Pero en el Nuevo Testamento, gracia también se utiliza como un poder que Dios ofrece para que cumplamos sus propósitos. Por ejemplo, a veces usted ha orado diciendo: Señor, dame tu gracia para esta decisión que tengo que tomar. ¿Qué le estás pidiendo? ¿Que te vuelva a salvar? No estás usándola en términos de esa gracia redentora, sino de esa gracia capacitadora, que es un poder que Dios nos da para que cumplamos su propósito. Pero en este pasaje Pablo quiere llegar al meollo de esta cuestión. La gracia no es solo un poder, la gracia divina no está separada de la persona de Cristo. Es esa gracia que hay en Cristo, no es una gracia que solamente Él da, no está fuera de la relación con Él. Este poder que Dios nos da, mis queridos hermanos, depende enteramente de tu grado de relación con Cristo. Esta gracia está en Él. Él es la fuente de este poder que tú y yo necesitamos. El llamado de Pablo no es: Timoteo, confía en ti mismo, sé la mejor versión de ti mismo. No, le dice: hijo mío, esfuérzate, pero en esa gracia que hay en Cristo. Y algunos piensan que esto es una contradicción. ¿Cómo es que me esfuerzo en la gracia? Pero sí, claro, aquí lo está haciendo en forma pasiva, ¿no? Es fortalecerse en la gracia, es recibir de esa gracia, es depender básicamente en esta relación con Cristo. Esta gracia no está separada de la persona. Esta orden, Pablo a Timoteo, es esencial para todo lo que él va a tener que hacer. Y es precisamente el servicio específico que le llama aquí en versículo 2. ¿Cuál es la tarea? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Timoteo ahora tiene la tarea de replicar lo mismo que Pablo hizo con él, invirtiendo años de su vida, caminando años de su vida con él. ¿Para qué? Para que Timoteo creciera, fuera un hombre maduro, fiel. Y ahora le dice: tú tienes esta misma encomienda. Es muy interesante, mis hermanos, porque esta encomienda solo se logra a través de relaciones profundas. Podemos impresionar a muchos de lejos, pero solo podemos impactar de verdad de cerca.
Pablo le dice, tú tienes esta tarea ahora. Esfuérzate en la gracia para poder servir al Señor. En otras palabras, Timoteo tiene que correr cada día a Cristo para poder lograr esta encomienda. Hermanos, levantar a otros hombres para el ministerio no tiene una fórmula humana. Sí, nosotros estamos participando en un programa, pero hermanos, ni Endos, ni nosotros, ni ningún pastor puede por sí solo levantar una generación de hombres piadosos que amen a la iglesia del Señor y sirvan fielmente al pueblo de Dios. Ese es un milagro de la gracia divina. Los seminarios bíblicos no hacen pastores, no hacen líderes, no hacen hombres piadosos, solo dan información, contribuyen en el proceso de la formación académica. Pero yo conozco hombres impíos que tienen títulos de seminarios. Yo he trabajado por años en seminario bíblico y hay exalumnos de nuestros seminarios que hoy son ateos, que maldicen el evangelio y tienen sus títulos y tienen su bachillerato acreditado y no caminan en la fe. Es más, la primera mujer, cuando se celebró el primer matrimonio homosexual en la Ciudad de México, una de las dos, que fueron la primera pareja, fue una exalumna graduada de un seminario que yo trabajé en Estados Unidos. ¿Cómo es que Pablo va a hacer esta tarea de levantar a hombres fieles que sean idóneos? Es que, hermanos, esto no se puede hacer si estamos separados de Cristo. ¿Por qué? Porque este trabajo espiritual de formar a las personas, si bien está encargado ahora a Timoteo y por defecto a los pastores, porque esos hombres fieles luego tienen que ser idóneos para enseñar a otros y así la generación continúa tras generación, esto no se puede hacer sin la ayuda y la gracia permanente del Señor. La tarea encomendada de Pablo a Timoteo requiere una gracia cósmica. El talento de Timoteo no será suficiente, el intelecto de Timoteo no será suficiente, la experiencia de Timoteo no será suficiente. Por eso Pablo le ordena, le manda, le exhorta, tienes que fortalecerse en esa gracia que hay en Cristo Jesús. El apóstol Juan lo dijo ahí en el Evangelio de Juan 1:16, porque de su plenitud, refiriéndose a Cristo, tomamos todos y gracia sobre gracia. De la plenitud que hay en Él, tomamos ¿quiénes? Todos, mis hermanos. Es tremendamente precioso e interesante reconocer que en Cristo hay una gracia que no se agotará jamás. Jamás. Él es suficiente para todos sus hijos. Pablo también le dijo lo mismo ahí en Efesios capítulo 6, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Me encanta esta cita del pastor David Mathis en su libro Hábitos de Gracia. Es un poco extensa, pero ponga atención aquí. Dice, esta gracia divina que nos santifica, dice, es demasiado indómita, es indomable para permitir que tú y yo nos mantengamos en este amor viviendo en injusticia. Esta gracia es demasiado libre para dejarnos en esclavitud. Esta gracia es demasiado desatada para dejarnos en las lujurias y que esas lujurias queden sin ser vencidas y conquistadas. El poder de la gracia es demasiado desinhibido, es demasiado libre como para no liberarnos a la verdadera felicidad de la santidad para Dios. Esta gracia es demasiado fuerte para dejarnos pasivos. Es demasiado potente para dejarnos revolcándonos en el lodo del pecado y de la debilidad. Esta gracia es una gracia que continúa en perseverancia, en crecimiento, en gozo hasta llegar a la futura nueva creación. Esta gracia de Dios inspira y potencia. Esta gracia que hay en Cristo es demasiado poderosa para dejarte en el fango de la mediocridad y del pecado. Cuando hay un cristiano, verdadero cristiano, que no puede vencer pecados recurrentes, no es por falta de poder, es por falta de dependencia. Timoteo tiene una tarea de hallar, identificar, equipar hombres fieles. Noten que aquí hay 4 generaciones en este texto. Está Pablo, dice lo que has oído de mí. Ahora tienes a Timoteo. Timoteo tienes que buscar
Esto encargarlo a hombres fieles y esos hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. Hay 4 generaciones. Esta es una tarea que los pastores no debemos olvidar ni abandonar. Y yo sé que Pastor Daniel, Pastor Mateo, tienen de hace un tiempo esto en mente. Necesitamos seguir levantando hombres. Necesitamos seguir invirtiendo en hombres. Y la iglesia tiene que saberlo. Estaba hablando con un amigo puertorriqueño que tiene un pastor que, mis respetos en la predicación, es un hombre muy formado teológicamente y ya después de más de 40 años de ministerio está dejando la iglesia y dice, bueno, pues no sé si hay otro pastor porque Dios nunca nos dio otros hombres. Y el punto aquí es que esos hombres fieles, hermanos, no salen de las piedras. Son el resultado de un trabajo persistente, constante y dependiente de invertir y cultivar en las vidas de otros. Y eso es lo que está haciendo esta iglesia. Y lo interesante es que a veces muchos de esos hombres fieles, entre comillas, los perdemos. Porque a veces uno tiene un plan y Dios tiene otra cosa completamente diferente. Pero hermanos, de eso se trata el reino de Dios. Nosotros no somos dueños. Dios es dueño de este reino. El punto aquí es que Timoteo debe identificar a estos hombres que sean dignos de confianza. Esta es la idea de ser fiel, de ser digno de confianza, de ser alguien fidedigno, de ser alguien confiable. Ahora, la fidelidad no se puede observar en corto tiempo. Necesitamos paciencia. A veces en nuestro afán de correr rápido a establecer más pastores por las necesidades que hay en las iglesias, en nuestro afán de ser bíblicos en establecer más pastores, nos volvemos antibíblicos al ordenar personas que no deberían estar en el ministerio. ¿Se entiende? En nuestro afán de ser bíblicos, decir, necesitamos más pastores, hay muchas necesidades, nos volvemos antibíblicos al ordenar personas en el ministerio que no están preparadas, que no están listas, que no tienen el carácter, que no cumplen los requisitos. La fidelidad no se observa en el corto tiempo. El mismo Pablo va a decir un poquito más adelante, Demas me ha desamparado, amando este mundo. Pero hay otras 2 cartas en las que él dijo, Demas es mi compañero. Hermanos, si a Pablo, que subió al tercer cielo, resucitó un muerto que se le quedó dormido, yo no resucito muerto si alguien se queda dormido hoy, ¿verdad? Si a él se le coló un Demas, a nosotros también. De vez en cuando, en la etapa de preparar hombres, hay algunos experimentos aparentemente fallidos, pero son parte del proceso. Esos dolores del ministerio también son parte del proceso, porque no solo forman a las iglesias, nos forman a nosotros. Ahora, este tipo de hombre no solo debe ser fiel y digno de confianza, también tiene que ser capaz, idóneo. Esta es la idea de ser adecuado también. Tener la habilidad de ¿qué? De enseñar a otros, de transmitir esto. Pero Pablo le recuerda a Timoteo una cosa. Tú no podrás ser fiel sirviendo al Señor a menos que dependas de la gracia que hay en Cristo. Porque solo Dios puede transformar a hombres impuros en hombres piadosos. Solo Dios puede levantar hombres que antes se amaban a sí mismos y que ahora amen a Cristo, amen la palabra, amen a la iglesia, amen al evangelio, amen la piedad. Esos son puros milagros de la gracia de Dios. Por eso Pablo utiliza esta palabra en Efesios 4 como dones de Cristo a la iglesia. Hombres fieles, pastores, maestros, son regalos de Cristo a la iglesia. Usted tiene que orar constantemente para que eso suceda aquí. Para que Dios siga levantando hombres fieles. Para que sus pastores sigan invirtiendo en las vidas de otros. Pero hermanos, aquí veo varios hombres, gracias a Dios, y vi varias familias completas. Tienes que transformarte en un hombre maduro. Tu esposa lo necesita, tus hijos lo necesitan, la sociedad la necesita, la iglesia lo necesita.
Una de las razones por las cuales hay tanta crisis en nuestras iglesias y en nuestra sociedad no es por exceso de hombría, es por falta de hombría. Porque estamos llenos de hombres débiles. Ay, mi amor, hazlo tú. Llévalos tú. Enséñales tú. Ora tú. Dirígelos tú. Yo y mis rayados, yo y mis tigres. No, así no se hacen hombres piadosos. Así no se forjan hombres maduros. De hecho, justo es lo que va a decir en el siguiente punto que vamos a ver. Necesitamos una generación de hombres que se comprometa con ser hombres bíblicos, hombres de Dios. Y me emociona que la gracia está participando en Endos, pero sabes que este camino es mucho más largo que tomar un programa. Nosotros simplemente somos un ministerio que estamos tratando de caminar al lado de los pastores y darles un pequeño impulso, pero este camino es largo. Pablo pasó 15 a 17 años con Timoteo y todavía le tiene que mandar cartas para seguir instruyéndolo. Yo sé que de aquí salió el pastor Mario. ¿Hace cuánto ya? ¿Que unos 8 o 10 meses más o menos? Pero todavía él necesita oración. Todavía necesita aliento, sabemos lo que está pasando, ¿verdad? Con su esposa, con la iglesia, hay desafíos nuevos allí. No es un producto terminado, ni ninguno de nosotros, y estamos en el proceso. Por eso le dice Timoteo, fortalécete en la gracia que hay en Cristo para que puedas servir al Señor. Y a lo mejor tú dices, qué bueno, yo hago cosas bien pequeñitas en la iglesia. Yo nada más le subo y le apago el micrófono. Yo nada más abro y cierro la puerta. Yo nada más ayudo en los baños. Pero ¿sabes qué? Esta es una verdad para cualquier cosa que hacemos en el reino de Dios. Una vez estaba ayudando a una iglesia en una situación donde una hermana que había estado muchos años a cargo de la cocina se había sentido ofendida con los pastores porque pusieron a otra hermana junto con ella. Es que, ¿por qué? Esta cocina la administro yo lo he hecho bien. Hermanos, hasta las cosas más absurdas a veces Satanás toma lugar entre nosotros. Por eso es que, mira, el grado de salud de esta iglesia depende directamente de tu comunión diaria con Cristo. Aunque tú digas, bueno, yo no soy pastor, yo no soy líder, yo no voy a ser esposa de un pastor, pero aún en las pequeñas cosas. A veces nos peleamos porque es que al hermano diácono se le olvidó avisarme que me tocaba estar fuera en los autos. Y otra vez, y ahí pum, empieza una rencilla como si fuera la Tercera Guerra Mundial. ¿Por qué a veces cosas tan absurdas toman tanto lugar en nuestros corazones? Por una sola razón. Porque no estamos caminando llenos del Espíritu de Dios. Así que no creas que esto es solo para Timoteo y solo para los pastores. Aún en las cosas más pequeñas, tocar un instrumento, mover las sillas, en cualquier cosa necesitas a Cristo. ¿Sabes qué? Porque hasta en las cosas más pequeñas a veces nuestro orgullo se eleva. Nadie limpia esta iglesia como yo. Cuando yo la limpio, aguas. Hermano, nuestra lucha con el pecado es de todo el tiempo. Por eso Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, necesitas fortalecerte en esta gracia. Solo en esta gracia perseveras. Solo en esta gracia vivirás y servirás fielmente al Señor. Así que no solo para servir al Señor, también le dice ahora entonces fortalécete en la gracia que hay en Cristo para poder sufrir por el Señor. Versículo 3 le dice, tú pues sufre penalidades como un buen soldado de Jesucristo. ¿A quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta sufrir? De hecho, esta generación, la que viene detrás mío, yo soy cuarentón ya, pero la que viene detrás mío, es una generación que batalla demasiado con sufrimiento y con hacer sacrificios. Y no hace en tono de ofensa, solamente que nuestra generación anterior logró avanzarnos muchas cosas que nosotros damos por sentado. El agua sale en la llavecita, fría y caliente. Y la regulo a la temperatura que quiero.
Para tu abuela tal vez eso era un imposible. Y hoy hay jóvenes que dicen, yo no me casaría si mi novio no me tiene lavadora y secadora. Y tus abuelas pasaban 3 horas con la espalda ahí en el lavadero, ¿no? Nosotros damos por sentadas muchas cosas. Ahorita estábamos mirándome 6, 7 aires aquí, por la gracia de Dios. Pero por siglos y siglos y siglos, nuestros hermanos en la fe y en otras partes del mundo están todos sudados adorando a Cristo. Y a veces la iglesia nos falló un aire, se cancela el culto. ¿O no? Pues nos cuesta sufrir, incluso las pequeñas cosas. Pero otra vez es un mandato. Y le dice, sufre. Aquí es soportar con paciencia los sufrimientos de un buen soldado. Aquí Gordon Fee dice, es que el cristiano debe una devoción incondicional a aquel que lo reclutó como soldado. Debe una devoción incondicional. Mi Señor lo dice, yo digo, amén. Así es en el ejército, ¿no? ¿Te imaginas, viene un teniente y te dice, hey, soldado Matus, aguánteme un rato. Tú no puedes decir eso. No, el capitán habla y nosotros decimos amén. Y producto de todo esto ha surgido una pésima teología en nuestro continente, ¿no? En la que se habla que los cristianos no tenemos que sufrir. Pero ¿cuántos pasajes del Nuevo Testamento hablan de esto? En Hechos capítulo 14, Pablo dijo, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones, no dice siquiera algunas, dice muchas, entremos en el reino de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, coma, después que hayáis padecido un poco de tiempo, coma, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Segunda Corintios capítulo 4. Por tanto, no desmayamos, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando. ¿Estás sintiendo el desgaste de tu hombre exterior? Y luego Pablo dice, pero el hombre interior, no obstante, se renueva día en día. ¿Dónde se renueva? ¿Con quién se renueva? Solo en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y recuerden, esta gracia no está separada de la persona. Porque esta leve tribulación momentánea, espérate Pablo, ¿cómo que leve tribulación momentánea? Si tú ya nos dijiste que fuiste azotado, apedreado, a punto de morir, en naufragios, en desvelos, en fatiga, en peligro de ladrones, en peligro de ríos. ¿Cómo que leve tribulación momentánea? Pablo dice, esta leve tribulación produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, Dios tiene que hacernos pasar por tribulaciones en alguna medida para evitar que nuestros corazones estén demasiado cómodos en este mundo caído. Primera de Pedro capítulo 3 dice, pero si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. ¿Bienaventurados? Filipenses 1:29, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino que padezcáis por Él. Segunda Timoteo 3:12, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerán persecución. Segunda Timoteo 4:16, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Pablo sabe de primera mano decirle a Timoteo, la única manera en que puedas servir al Señor es en el poder de esa gracia, pero la única manera en que puedas sufrir por Él es en el poder de esa gracia. No hay manera de vivir fieles para el reino de Dios sin sufrir. Segunda a los Corintios capítulo 6. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidad, en angustia, en azote, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos,
Y Pablo dice, esta leve tribulación momentánea. Pablo estaba demasiado entrenado en sufrimiento. Pero ¿sabes qué? Al mismo tiempo, Pablo estaba demasiado entrenado en la gracia. Y él puede ver todo ese dolor como una leve tribulación momentánea. Mira, uno de los problemas de nosotros en nuestra crianza es que a veces pensamos que el rol de nosotros como padres es prevenirle a nuestros hijos todos los posibles sufrimientos. Pero el problema con la sobreprotección es que hace a los hijos inútiles para la vida real. Y yo sé que no nos gusta ver sufrir a nuestros hijos, pero para que aprendan a andar en bicicleta, tienen que darse varios golpes. Hermanos, esta teología mala que ha entrado en Latinoamérica, y bueno, en parte en Estados Unidos también, de que Dios no quiere que sus hijos sufran, que el sufrimiento es de Satanás, y como si Satanás fuera soberano. Satanás no puede hacer nada sin el permiso soberano de Dios. Nada llega a tu vida fuera de la providencia divina. Pero quiero que escuches algo, no hay ningún sufrimiento en tu vida que tenga despropósito y no hay ningún sufrimiento en tu vida que venga sin la gracia para soportarlo. Y yo quiero hacerte una pregunta a ti, que eres un soldado de Jesucristo. ¿Cómo estás obedeciendo las órdenes de tu rey? Sí, Señor, aguántame tantito. O eres Señor, tú hablas, yo obedezco. Tú mandas y yo digo amén. Como aquel conde que se arrodilló y le dijo, sí, solamente sosténme con la fuerza de tu derecha conquistadora. A veces los pasos más firmes en la vida se dan con las rodillas temblando, solo confiando en Dios, nada más. Dios a veces nos lleva por pasadizos en esta vida, en donde de verdad miramos el pasado y decimos, yo no sé cómo salir de ahí. Solo sé que fue la gracia de Dios. ¿Vives tu vida cristiana como si estuviéramos de picnic o la vives como si estuviéramos de verdad en guerra? ¿Tú crees que la vida cristiana es un día de picnic a la orilla del río? Está muy equivocado. Tenemos un enemigo de verdad. Y avanzar el reino de Dios requiere sacrificio. Requiere sufrimiento. Y para pensar es, ¿cuántos sufrimientos te ha costado el avance del reino de Dios este año? ¿A qué te ha tocado renunciar por ver el avance del reino de Dios? ¿Cuántos sufrimientos te costará el resto de estos meses que quedan para acabar este año? Ver el reino de Dios avanzar. ¿Renunciar a alguna posición, algún sueño, alguna meta? ¿Tiempo? ¿Dones? ¿Dinero? Recuerdo una vez con una familia que teníamos un grupo en casa, y aunque les parezca chistoso, pero en realidad estábamos discutiendo, ellos no querían ya más tener estudio en su casa porque sus sillones se iban a dañar. Hermano, ¿qué tienes tú que no te ha sido dado? ¿De qué eres dueño realmente? Realmente no somos dueños de nada. ¿Qué te va a costar a ti el avance del reino de Dios? ¿De qué manera estás sufriendo por causa de la justicia? Le dice, sufre penalidades. Pero en tercer lugar, en versículos 4 al 6, le dice ahora, fortalécete en la gracia. ¿Para qué? Para poder vivir agradando a tu Señor. No solo para servir al Señor y cumplir su ministerio, no solo para sufrir como un buen soldado, ahora es para vivir agradando a tu Señor. Y Pablo utiliza tres metáforas para referirse a la vida de un cristiano. Y dice, un soldado, ninguno que milita, se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Hay un cambio de lealtades, hay un cambio de afectos. Tú le perteneces a otro. ¿A quién? A aquel que te tomó por soldado. A él le perteneces.
¿Eres un soldado de Cristo? Entonces no te enredes en nada que deshonre su nombre. Tú no te perteneces, eres suyo para siempre. Y quiero que noten lo categórico aquí, versículo 4. Ninguno. Uno de los grandes problemas con el cristianismo contemporáneo es que hemos usado la libertad cristiana como una excusa para darnos licencia de vivir pecando. A veces tomamos la gracia de Dios como un permiso para la impiedad. Pero no, querido, ¿sabes qué? Los únicos que entienden la gracia de Dios como un permiso para seguir pecando contra Dios son los falsos convertidos en la iglesia. La gracia de Dios no es el permiso para la impiedad, sino el poder para ser piadosos. El poder para vivir agradando a aquel que nos llamó por soldados. Y luego Pablo dice, no solo eres un soldado en guerra, eres también como un atleta que lucha. Versículo 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Y aquí usa esta idea de correr sin artimañas. Hermanos, los cristianos debemos ser cartas abiertas. Personas que podamos soportar el peso de la luz cuando se nos llama a cuentas. No debemos correr con artimañas, no debemos distraernos, debemos tener un solo enfoque. Correr y agradar a aquel que nos rescató como sus soldados. Pablo utiliza esta metáfora muchas veces en el Nuevo Testamento por los famosos juegos griegos, que increíblemente después de 20 siglos siguen funcionando. Claro, con muchas diferencias a ese siglo, pero siguen, ¿no? Esta tradición. Y en primera a los Corintios capítulo 9, versículo 25, Pablo le dice, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Si el atleta hoy es el día de correr, no se va a comer una doble cheeseburger a las 7 de la mañana. Él sabe que no puede, la va a vomitar, le va a afectar su carrera. De todo se abstiene. Dice, ellos a la verdad por una corona corruptible, pero nosotros por una incorruptible. Así que dice Pablo, yo de esta manera corro, no como a la aventura, y de esta manera peleo, no como quien golpea el aire. En México muy famoso el boxeo, ¿verdad? Un boxeador golpeando el aire es absurdo. No, Pablo dice, yo sé cómo tengo que pelear. Yo sé cómo tengo que correr esta lucha. Hermanos, no debemos ser negligentes en conocer nuestras armas, pero también ser muy conscientes de nuestras debilidades. En los juegos griegos, que estaban vigentes obviamente en los tiempos de Pablo, cada participante debía satisfacer 3 calificaciones para participar: nacimiento, entrenamiento y las normas de la competición. Debía ser alguien que fuera griego, de plano. Alguien podía entrar con papeles falsos. Lo bueno es que eso no pasa en Latinoamérica, ¿verdad? Segundo, debía prepararse por lo menos 10 meses antes de la carrera para poder inscribirse y jurar ante una estatua de Zeus ser un competidor digno. En tercer lugar, debía competir dentro de las reglas específicas del evento que sucediera. Cualquier incumplimiento de estos requisitos era una descalificación automática para la carrera. Y aquí añado lo que dice el pastor MacArthur. Dice, estas reglas comparables se aplican al cristiano en su vida espiritual. Deben ser personas verdaderamente nacidas de nuevo, con un pasaporte, ¿verdad? Como verdaderos miembros del reino de Dios. Deben haber jurado, no delante de Zeus, sino delante de Cristo, una negación completa, morir a sí mismos. Y tercero, estar de acuerdo en vivir tomando su cruz cada día y correr como verdaderos discípulos para la gloria de Dios. Ahora, la pregunta que surge aquí, ¿qué tipo de persona estaría dispuesto a vivir una carrera, a correr una carrera tan difícil, a vivir una vida con tantas luchas? ¿Quién? Y la respuesta es una sola:
solo aquellos que han visto a Cristo más precioso que sus propias vidas. Nadie llega a la madurez, nadie puede correr esta carrera si no está dependiendo más y más y más de Cristo. Nadie se puede mantener corriendo esta carrera si no está dependiendo cada vez más y más y más de Cristo. Nadie puede negarse con gozo a sí mismo a menos que esté deleitándose en Cristo, viendo a Cristo más precioso. Vivimos en una generación distraída, con un cristianismo cómodo, tibio, relajado, superficial, a veces bastante flojo. Pero hermanos, Pablo nos dice, ustedes son soldados, ustedes son atletas, pero también dice, la vida de un cristiano es como la de un labrador. Es la tercera metáfora. El labrador trabaja con paciencia. Y esta es la idea que Pablo quiere comunicarnos. ¿Quieres ver fruto? Bueno, espera paciente. ¿Quieres sembrar sandías? Sí, al día siguiente, después del primer riego, no tienes sandías dulces. Pasan semanas, en algunos productos meses, pero sabes que esto yo lo aprendí de mi suegro, porque mi suegro es agricultor. Cuando mi suegro siembra, ¿verdad? Prepara primero la tierra y hace varios trabajos la tierra, fertilizan, limpian todo, luego pasan sus maquinarias y siembran. Una vez recuerdo, porque yo no soy de campo, así que yo no entendía nada del rancho, después ya empecé a hacerme más ranchero, pero una vez recuerdo mi suegro había sembrado y solo habían pasado un par de días y yo de repente veo bien temprano a mi suegro caminando ahí en la labor. Iba bien agachado, así caminando. Y nada más lo veía, ida y vuelta, ida y vuelta. Y yo después le dije, suegro, ¿qué andaba haciendo? O sea, pues, dice, lo que pasa es que cuando la plantita crece menos de 1 centímetro, más o menos así, un par de milímetros, yo voy observando en cuáles surcos los pájaros ya se comieron la semilla, para poder resembrar en los surcos en donde yo sé que ya la semilla no creció, o se murió, o se humedeció, etcétera. Él trabaja con paciencia. No es solo aventar la semilla y luego disfrutar del fruto. Luego crece más o menos a la pulgada, 2 centímetros, y tiene que volver a caminar. Y pasan ahí por la labor. ¿Y ahora qué, suegro? Es que hay que ver si entró alguna bacteria. Porque mientras más pronto la atacamos, mejor nace la planta y se prepara para luego dar fruto. Y luego está creciendo la mata, más o menos así a la altura de la rodilla. Y ahora hay que tratar de limpiarla en los primeros frutos que da. ¿Para qué? Para que crezca hacia arriba. Y luego le observan las hojas. Y luego hay que medir la humedad de la tierra. Y luego refertilizar. Y así está todos los días. Y no sé cuántos años llevará, pero por lo menos unos 30, 40 años haciendo lo mismo en el rancho. Caminando kilómetros y kilómetros. ¿Para qué? Para disfrutar del fruto de la labor. Queridos, ¿quieres ser un hombre cristiano maduro, una mujer piadosa? Esto no se consigue de la noche a la mañana solo porque leíste un devocional en Aviva Nuestros Corazones. O porque viste un video en YouTube de Paul Washer. Ya ahora soy un hombre piadoso, sé amar a mi esposa, sé servir a mis hijos. No, estas son tareas de años, con paciencia, con dedicación. Pero ¿sabes qué? Dependiendo de Cristo, dependiendo de Cristo, dependiendo de Cristo, dependiendo de Cristo. No hay otra manera. Y aquí él usa la palabra trabajar arduamente. El labrador para participar debe trabajar primero y esa palabra es un trabajo arduo. De hecho, también se traduce como un trabajo de fatiga. ¿Quieres crecer para la gloria de Dios? Te va a costar. A mí me encanta cómo los puritanos usaban esa expresión, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. No vas a ganar nada en el reino de Dios a menos que te apoderes de una santa violencia conquistadora de la mano de Dios. Y no te rindas. Es que no veo cambio, no te rindas. Es que leí 4 días mi Biblia y no veo cambio, no te rindas.
No vas a conquistar nada siendo mediocre, siendo tibio. Tómate de la gracia de Dios y hasta la muerte. Vence tu pecado. Es la gracia de Dios. Gana la victoria. Es la gracia de Dios. Sirve al Señor en la gracia de Dios. Sufre por Él y muere por Él si es necesario. Y si tienes que pasar por la muerte, como nuestros hermanos en Nigeria, ahorita se están haciendo virales tantos videos, enterrando decenas y decenas de cristianos y están cantando himnos en sus tumbas y cavando fosas cantando himnos, solo tomados de la diestra conquistadora de Cristo. Queremos plantar iglesia, queremos levantar pastores, queremos llegar más lejos, queremos ir a otros países, a otras comunidades. No lo podremos hacer a menos que estemos trabajando y dependiendo del Señor. Ahora, aquí hay un detalle en esta expresión de Pablo. Dice, en los tiempos del Nuevo Testamento se solía pagar a los que trabajaban en la tierra, dándoles un porcentaje de los frutos. Entonces decían, bueno, mira, estas hectáreas tú las vas a trabajar y un porcentaje del fruto va a ser tuyo. Entonces, obviamente estaba interesado ¿en qué? En que diera mucho fruto. Ahora, hay una distinción aquí porque es cierto que el Señor nos dará recompensas en la eternidad. Pero en el cielo, hermano, no vamos a andar peleándonos quién tiene más recompensas. No. El cielo no es la alfombra roja de Hollywood donde nos peleamos por quién trae el vestido más caro o no. Es muy interesante porque a pesar de que el Señor nos dará abundante gracia y galardones, nosotros sabemos que todos esos galardones le pertenecen a Él. Que si bien Él en su gracia nos permite saborear los frutos de nuestra labor y ver el ministerio avanzar y ver frutos y ver nuevos pastores y celebrar bodas y ver familias restaurarse y participamos del gozo de los frutos, en realidad nunca nos apoderamos del fruto. Porque todo le pertenece al Señor. Esta iglesia, aunque no está el hermano Mateo aquí, no es del hermano Mateo, no es del pastor Daniel. ¿De quién es? Del Señor. Él nos da el gozo de saborear algunos de los frutos del trabajo arduo del ministerio, pero el ministerio es del Señor. Y cada vez que invertimos el orden, los ministerios se vuelven enfermizos. Cuando hay un sentido de apoderamiento. Porque dejamos de darnos cuenta que en realidad todo lo bueno que pueda suceder en nuestro ministerio y en nuestra vida, solo se lo debemos al Señor. Ahora, tal vez tú hoy escuchas esto y dices, yo estoy demasiado lejos de esto. Pero para ti hay una buena noticia. Tú también hoy puedes venir y postrarte delante de tu Lord Wellington, nuestro Señor Jesucristo, y decirle, sí, Señor, yo lo haré, solo si me tomas de tu mano. Tu gracia será suficiente. ¿Estás siendo fructífero para el reino de Dios? ¿Estás cumpliendo tu rol dentro de este cuerpo local? ¿O eres un miembro enfermo? Bueno, tal vez necesitas cuidado. Una buena solución es comenzar confesando esa necesidad. En Cristo hay gracia. No para que sigas pecando, para sacarte de esos pozos en donde a veces nos metemos y su gracia nos transforma. ¿Estás cuidando tu vida espiritual? Porque recuerda que cuando tú no oras, no solo te afectas a ti, me afectas a mí. Porque estás más impaciente, porque estás celoso, andas en la carne, estás buscando enemigos por todos lados. No, un miembro enfermo afecta a todos los demás. Cuando tú no oras, cuando tú no caminas con Cristo, me afecta a mí. Eso pasa en la familia. Cuando uno de los dos cónyuges anda en la carne, le afecta a toda la familia, ¿verdad? Hasta el perro sale a veces con una patada también. Necesitamos una iglesia que juntos nos comprometamos a ayudarnos a caminar tomados de la mano de Cristo. Porque solo así podremos ser fructíferos, ser de bien el uno al otro, a sufrir por el Evangelio. Y Pablo termina aquí en el versículo 7 con una última cosa que quiero recalcar. Le dice, considera lo que te digo, hijo mío, y el Señor te dé entendimiento en todo. Y aquí la Reina Valera lo traduce de una forma, pero en realidad está en un verbo futuro. Es aquí más bien
el Señor te dará entendimiento en todo. Esta es la idea de tener una certeza de que Dios estará contigo mientras estás dependiendo de Cristo para hacer el ministerio, para sufrir por Cristo y para vivir una vida en la que no te enredes en nada que pueda ofender a tu Salvador. Hermanos, esta iglesia se llama La Gracia. Y mi reto para ustedes es que sean una iglesia en esta ciudad que le demuestre al mundo el poder, la suficiencia, la gloria, el sabor, la dulzura, la magnitud de nuestro Salvador. ¿Cómo sucederá eso? Solamente a través de hombres y mujeres que se fortalecen día a día y caminan día a día en la gracia, creciendo en todo, dice Pablo en Efesios 4, en aquel que es la cabeza. Sufre por Cristo, valorando a Cristo por encima de todo en la vida. Saborea a Cristo, conoce a Cristo, ama a Cristo, enfócate en Él, sufre por Él, incluso considéralo como un gozo. Si tienes que perder, si tienes que morir, si tienes que tomar tu cruz, lucha como un soldado, trabaja, corre la carrera de la mano de Cristo. Fija tus ojos en Él y dile a tu Señor esta mañana junto conmigo: sí, Señor, yo lo haré. Solamente sosténme con tu derecha conquistadora. Amén. Oremos. Señor, venimos a ti. Yo sé que esta iglesia ha estado pasando meses difíciles, con muchos retos, personas viviendo cuestiones de salud. También oramos por el pastor Mario y Heather y esta tarea de la plantación. Oramos por Daniel y su esposa. Señor, nos ha dolido también saber que hemos, entre comillas, perdido a nuestro hermano Osvaldo, en el que pasamos bonitos tiempos ahí. Señor, sé que ha habido dolores, sé que ha habido sufrimiento, sé que ha habido cuestiones de diversa índole, pero yo sé que al final de todo, la gracia cósmica que hay en Cristo nos será suficiente hasta el día que lleguemos a la gloria. Solo te pido, Señor, solo te pido que nos sostengas y nosotros ahora seamos verdaderamente proactivos en cada día, correr a Cristo, priorizar el conocer, amar y depender de esta gracia para poder cumplir el ministerio, para servirte, para sufrir lo que tengamos que sufrir para la gloria tuya y para vivir corriendo esta carrera, agradándote hasta el final. Guárdanos para ti, Señor, y que en esta gracia caminemos todos. Danos gracia sobre gracia, gracia sobre gracia, la necesitamos. Ayúdanos, Señor. Oro por mis hermanos, que en esta iglesia siga siendo una luz al mundo de lo glorioso que es nuestro Salvador. Sí, Señor, lo haremos, te obedeceremos, haremos lo que nos pides. Solo sosténnos con tu derecha vencedora. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.